Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos ustedes. Como es la hora de la comida, tenemos muy pocos asistentes a comparación de ayer, desde el público que nos acompaña hasta las diputadas y diputados. Pero bueno, en atención a tu tiempo, ¿sí te puedo hablar de tú? Por favor. ¿Sí? En atención a tu tiempo vamos a dar inicio. Bienvenida al Congreso de la Ciudad de México, Olga. Te explico, bueno, como tú ya lo sabes, tu entrevista va a constar con una participación inicial de 10 minutos y posteriormente vamos a sacar una pregunta de la urna. Estas son preguntas que nos hizo llegar la ciudadanía a través de los medios electrónicos, de la página de internet del Congreso y de correo electrónico. Vamos a sacar una pregunta aleatoria, al azar, que tú vas a tener que contestar y posteriormente vas a tener 5 minutos finales. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, aquí te voy a poner el cronómetro, si lo alcanzas a ver. Sí, perfecto. Si no, cuando te sobre un minuto te va a poner tarjetita con 1 minuto y cuando se te acabe el tiempo te va a hacer tiempo. ¿Ok? De acuerdo. Pues muchas gracias, bienvenida al Congreso, ¿lista? Lista. Muy bien, pues adelante. Diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con su venia. Es para mí un honor presentarme ante esta comisión del Honorable Primer Congreso de la Ciudad de México en un ejercicio de transparencia en este proceso de selección. Mi condición de ciudadana, que ha trabajado por casi 4 lustros coadyuvando a la construcción de una cultura de la transparencia, de la protección de datos y del combate a la corrupción, y en general de una sociedad más democrática, me motiva a participar en este proceso, porque tengo la competencia para impulsar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Mi formación como ingeniera industrial, como maestra en procedimientos e instituciones electorales y como especialista en planeación institucional, me permite visualizar el desarrollo de los procesos inherentes a la protección de datos, así como la transparencia y combate a la corrupción, desde un enfoque orientado a la planeación estratégica que estoy segura coadyuvará a impulsar la gestión del instituto con eficiencia y eficacia. Como lo hice en mi tránsito en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando se obtuvo la certificación en la norma ISO 9001 para organismos electorales. Hasta ahora es el único organismo electoral en México certificado. Considero que un cuerpo colegiado, como el INFO, debe ser interdisciplinario para enriquecer el ejercicio de sus atribuciones. Soy, reitero, una ciudadana con espíritu de servicio que nunca ha militado en ningún partido político. He tomado todas mis decisiones con independencia, imparcialidad, objetividad y, por supuesto, con apego a la ley. Me propongo poner al servicio de la ciudadanía mi experiencia acumulada para superar con éxito los retos que enfrentará el sistema local de transparencia y el sistema local anticorrupción. Quiero desempeñar este honorable cargo para entregar mi creatividad, mi compromiso y mi experiencia para preservar y enaltecer los valores y principios de las democracias modernas. Continúo mi exposición con un brevísimo diagnóstico del estado que guarda el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y un esbozo de las líneas de acción de mi plan de trabajo. La encuesta nacional INAI de Percepción Ciudadana 2016 y la ENAID 2017 reflejan un bajísimo ejercicio del derecho al acceso a la información por parte de la población. Arrojan, entre otros, 4 resultados
en particular que nos proporcionan pistas para elaborar una hipótesis sobre los factores que determinan este triste escenario. 1. En el imaginario colectivo no existe el derecho de acceso a la información. La población recuerda el derecho a la educación, el derecho al trabajo, incluso el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la población no recordó de manera espontánea el derecho de acceso a la información. 2. La ciudadanía no tiene interés en conocer la información que genera el gobierno. Solo el 25% de los encuestados manifestó interesarse sobre lo que hacen las instituciones públicas. 3. La ciudadanía percibe que es complicado obtener información. Más de la mitad considera difícil conseguir información de quienes reciben o ejercen recursos públicos. 4. Las personas no creen que el gobierno les brindará información. Apenas el 16% respondió que confía que el Poder Legislativo les proporcionará información. A 13 días del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la sociedad en México no ejerce sus derechos en materia de acceso a la información ni protección a su intimidad. ¿Cómo es que aun cuando existe un sólido marco legal de acceso a la información no se ocupa? Menos del 5% de las personas manifestaron haber utilizado un mecanismo de acceso a la información. Este panorama de desconfianza y desconocimiento contrasta con el sólido andamiaje normativo e institucional en materia de transparencia y protección de datos que se ha construido en nuestro país a partir de las diversas reformas del 77, del 2000, del 2002, del 2007, 2011, 2014 y 2015. En México, y en particular en nuestra gran ciudad capital, se cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia del ejercicio al derecho a la información. Los sujetos obligados han crecido hasta tocar todas las instituciones que cuentan con recursos públicos y que son de interés público en esta ciudad. Se ha creado una estructura institucional en cada uno de estos sujetos obligados, con presupuesto, con recursos escasos, pero una estructura. Han nacido ONGs que tratan el tema, que han impulsado su desarrollo. Académicos, periodistas se sirven de la transparencia. Sin embargo, nos falta mucho por hacer. El diagnóstico del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información aporta vasta información sobre el estado que guarda la cultura de la transparencia en México y resulta una herramienta fundamental para diseñar programas y proyectos orientados a fortalecer el ejercicio de este derecho. En razón del tiempo, enumeraré 3 de las 7 líneas de acción que yo incluiría en mi programa el primer año de gestión. Todas ellas atribuciones que contempla la ley, pero que es necesario fortalecer su ejercicio. Número 1. Para abatir el desconocimiento por parte de la población sobre el derecho fundamental de acceso a la información, propongo coordinar esfuerzos con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y con las universidades de la ciudad para que nuestra niñez y juventud interioricen una cultura de la transparencia y otra de la protección de datos. 2. En cuanto a desempeño institucional, los recursos humanos, financieros y materiales resultan insuficientes para dar cumplimiento a sus responsabilidades. Propongo consolidar una planeación institucional que permita un desempeño más eficiente e implementar una cultura de la evaluación para fomentar una gestión con base en resultados y un uso eficiente de los escasos recursos. Impulsar el desarrollo de un servicio civil de transparencia y protección de datos que permita contar con servidores públicos capacitados y profesionales. 3. Archivo y gestión documental. La gestión documental es un elemento base para la garantía, tutela y efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Además, mediante esta se preservan la historia del país y de las instituciones públicas que lo conforman. Propongo fortalecer los programas estratégicos de gestión documental de manera sistemática y permanente. 4. Sistematizar procesos de gestión, más aún en el desarrollo de las TIC. 5. Aplicar de manera sistemática un criterio de género e inclusión social en las políticas y difundir los protocolos de atención a grupos vulnerables. 6. Fortalecer programas para transitar a gobierno abierto.
implementar programas de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Para un gobierno abierto es necesario involucrar a la sociedad en la búsqueda y uso de la información pública, lograr que la sociedad se apropie del espacio público, una sociedad más participativa y que las instituciones recojan la información y conocimiento en poder de la ciudadanía y la usen en su gestión. Es decir, que la sociedad se involucre en la solución de problemas colectivos. Es necesario tomar en cuenta que para que un gobierno sea abierto, la transparencia, si bien es cierto es una condición indispensable, no es suficiente. Es necesario una transparencia proactiva, datos abiertos, incidir en la participación y colaboración ciudadana, crear una capacidad institucional. Yo propongo que esta capacidad institucional se cree a partir de una norma que entregue competencias a la participación de la sociedad civil, datos abiertos, minería de datos, profesionalización de los funcionarios públicos, estableciendo canales para interactuar con la sociedad, estructuras de participación vinculantes, crear las condiciones para fomentar el involucramiento social, co-crear, co-generar, co-gestionar políticas, programas, procesos, reforzar la fiscalización ciudadana. Estas modalidades de gobernanza sí transforman instituciones, sí abaten la distancia con la ciudadanía. Agradezco su atención, el tiempo está por concluir, así que no me resta más que agradecer también la oportunidad de participar en este proceso de selección. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Olga. Y bueno, pues le voy a pedir se incorporaron a la mesa. Te quiero presentar al diputado Mauricio Tabe, secretario de esta comisión, y al diputado Lerdo de Tejada, que también es integrante de la comisión. Entonces le voy a pedir al diputado Tabe que pueda sacar una pregunta para… ¿Cuál es tu opinión y cómo se contempla el derecho a acceso a la información y protección de datos personales? Así viene planteada la pregunta. O si quieren otra pregunta también, pues no le entendí. Pues sí, no se entiende. ¿Cuál es la definición? Porque además lo mencionaste. ¿Cuál es la definición de transparencia proactiva? Diputado Taves, ¿quisiera hacer otra pregunta? No, diputado Guillermo, adelante. Muy buenas tardes, bienvenida Olga, muchas gracias por participar en este proceso. Mi pregunta es, son 53 aspirantes para 4 cargos, 2 de ellos para mujeres, es decir, es un proceso de selección muy competido. Y a mí lo que me gustaría saber es, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que te distingue de las demás candidatas en particular, ya que son 2 posiciones para integrantes mujeres? Entonces me gustaría saber desde tu punto de vista qué fortalezas y qué elementos y características crees o consideras que te distinguen y te permitirían aportar de manera significativa al Instituto de Transparencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado. Muy bien, entonces, te presento a la diputada Lilia Eugenia Rosbach, que es nuestra vicepresidenta de la comisión. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, tiene 5 minutos para responder. Adelante. Gracias. Bueno, sobre mi opinión al derecho de acceso a la información, este derecho contempla la búsqueda, el análisis, la solicitud y la obtención de datos por parte de la población y debe de ser ejercida sin cortapisas. La definición de transparencia proactiva, pues bueno, es que los sujetos obligados adicionalmente a todas las obligaciones de transparencia puedan difundir de manera proactiva
los datos que la sociedad vaya necesitando. Un buen ejercicio, una buena práctica para el ejercicio de la transparencia proactiva sería que cada vez que la ciudadanía preguntara o inquiriera sobre algún tema en particular, el sujeto obligado publicara este tema de manera ya proactiva, adicional a sus obligaciones. En cuanto a la pregunta que amablemente me formula el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, comento que mi formación profesional como ingeniera industrial y especialista en planeación institucional creo que aportaría, enriquecería la visión de este órgano colegiado. Generalmente vemos abogados que aspiran a estar en estos puestos y yo, aun cuando cuento con los conocimientos jurídicos, legales, suficientes para ejercer el puesto de comisionada, también puedo aportar una perspectiva de la planeación estratégica en la cual se puedan organizar las funciones, la gestión. El instituto en la ley nada más contempla 67 atribuciones en materia de transparencia, más cerca de 29 en cuestión de protección de datos. Entonces, tenemos un cúmulo de atribuciones que tenemos que hacer un trabajo muy eficiente y entonces esta visión de planeación institucional me permitirá aportar esta ventaja al grupo colegiado. Es cuanto, presidente. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación y bueno, con esto estaremos terminando tu entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, se encuentra Hidalgo Rioja Ileana. Sí, adelante. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Ileana, ¿verdad? Ileana. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Vamos a dar inicio a esta entrevista. Como seguramente ya sabes, te comento, tienes 10 minutos para hacer una exposición inicial. Posteriormente vamos a sacar una pregunta de la urna, que son de las que nos hicieron llegar la ciudadanía a través del portal de internet y de vía correo electrónico. Y después los diputadas y diputados que así lo consideren te van a hacer algunas preguntas para que tengas tú un mensaje final de 5 minutos. ¿Tienes alguna duda? No, diputado, ¿No, gracias. ninguna? Bueno, te quiero presentar. Se encuentra con nosotros la diputada Lilia Rosbach, que es vicepresidenta de la comisión, el diputado Mauricio Tabe, que es secretario de la misma, Buenas tardes. el diputado Guillermo Lerdo de Tejada y el diputado Víctor Hugo Lobo, ambos integrantes de esta comisión. Entonces, aquí en el iPad te voy a poner el tiempo. Cuando te reste un minuto te voy a enseñar una tarjeta y cuando se te acabe el tiempo te voy a enseñar otra tarjeta. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿lista? ¿Sí? Bueno, pues adelante. Bueno, muchas gracias, diputados y diputados integrantes de esta comisión. También quiero agradecer a todo el público que nos acompaña hoy aquí atrás, pero también quiero agradecer a las personas que nos están viendo desde el micrositio web. Pero también muy especialmente quiero agradecer a las organizaciones civiles y a las instituciones académicas que me postularon y que me motivan para que el día de hoy esté aquí frente a ustedes diciéndoles mi perfil idóneo para ser parte como consejera ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Voy a dividir mi exposición en 4 temas. El primero de ellos será mi perfil académico y profesional. El segundo, un diagnóstico de la institución. El tercero, los retos que actualmente enfrenta el instituto. Y por último, mis propuestas. En cuanto a mi experiencia personal,
académica, quiero comentarles que soy licenciada, maestra y doctora en Derecho, pero también tengo estudios de posgrado en el extranjero, varios que me han permitido conocer no solo el ámbito local o la materia local, sino también la internacional, cómo se está viendo dentro del sistema nacional, el sistema interamericano, pero también sobre el sistema europeo y el sistema universal en materia de transparencia y de protección de datos personales. En cuanto a mi experiencia profesional, pues quisiera comentar que fui proyectista en el año 2009 en el propio InfoDF, entonces InfoDF. Desde ahí tuve la oportunidad de trabajar en esta dualidad, la institución como un órgano garante, protector de los derechos, pero también como un órgano jurisdiccional, es decir, en el proceso de sustanciación de todos los recursos de revisión que llegan por parte de los ciudadanos. Estuve también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí fui subdirectora de vinculación con las ONGs. Desde esta subdirección tuve la oportunidad de participar cara a cara con las organizaciones de la sociedad civil, tanto las capitalinas como las de más de 4,000 que existen al interior de la República. Con ellas básicamente se trabajaba en temas de capacitación, asesoría, promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, entre los cuales también se contemplaban la de protección de datos personales, pero también el de acceso a la información, el de transparencia y sobre todo la importancia de la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas es fundamental en el combate a la corrupción. Y el combate a la corrupción genera que no haya violaciones a los derechos humanos. Más adelante estuve en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Desde ahí tuve la oportunidad de ser la directora de organizaciones de representación ciudadana. Desde esa dirección tuve la posibilidad de firmar algunos convenios con el InfoDF para transparentar y darle seguimiento a todos los proyectos de presupuesto participativo que año con año se llevan. Actualmente, pues se hacen, ganan los proyectos de presupuesto participativo, pero no hay un real seguimiento. Entonces era necesario transparentar porque si no la gente dejaba de participar y por ello es que teníamos un 3% de participación en estos procesos de presupuesto participativo, consultas que son fundamentales para vincular a la sociedad con las instituciones en las políticas públicas. También fui asesora en la Comisión de Normatividad y Transparencia en esta misma institución. Desde ahí tuve la oportunidad de trabajar en la implementación de políticas públicas. Actualmente formo parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que incluso esta mañana celebrábamos aquí en el recinto los 25 años de esta institución. Bueno, desde ahí he conocido la dinámica de los órganos colegiados y la importancia en los consensos y en la implementación de políticas públicas. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el INAI. De ahí, bueno, fui primero directora de gestión. Desde ahí pude conocer los procesos de inicio a fin de todos los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, desde que ingresa un recurso hasta que le es notificada la resolución aprobada por el Pleno, tanto a los sujetos obligados como a los recurrentes. Fui también directora de seguridad de datos personales del sector privado. Desde ahí tuve la oportunidad de capacitar a las empresas sobre la seguridad y tratamiento que debe de dar a los datos personales en su posesión. Actualmente soy directora de auditoría interna en el órgano interno de control también del INAI. Y desde ahí formo parte del Comité de Transparencia del INAI y del Comité de Adquisiciones. En el Comité de Transparencia se analiza toda la procedencia de la clasificación de la información, tanto reservada como confidencial. Y en el Comité de Adquisiciones se da puntual seguimiento a que se cumplan con todas las leyes en las adquisiciones de bienes y servicios de este instituto con las empresas. Adicionalmente, soy profesora en asignaturas relacionadas con la materia que estamos viendo el día de hoy, Transparencia y Protección de Datos Personales, en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también en diversas instituciones académicas del interior del país. Tengo obra publicada en materia de protección de datos personales. Si me permiten, al finalizar esta entrevista, les haré llegar unos ejemplares.
Soy colaboradora en diversos medios periodísticos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, combate a la corrupción, entre otras materias. Llevo más de 10 años trabajando de la mano con las ONGs de forma apartidista en la defensa y promoción de estos derechos humanos, entre otros. No tengo ninguna militancia partidista ni la he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional. Como punto número 2, el diagnóstico que veo que actualmente tiene el instituto es el siguiente. Derivado de la reforma del 7 de febrero de 2014, se han incrementado las obligaciones de transparencia, pero también los sujetos obligados. Se han incrementado exponencialmente. Esto en aras al marco necesario, además, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Deben de trabajar armoniosamente en conjunto para realmente eficientar la transparencia, pero sobre todo para realmente combatir la corrupción. Solamente de esta forma podrá hacerse, y no es una tarea fácil, es una tarea difícil. Estamos hablando de 32 órganos garantes locales y uno nacional. También tenemos, aunado a esto, un problema, la austeridad republicana, que el instituto también debe de afrontar. Hay que hacer más con menos y hay que hacer más con lo mismo. Este año, en 2018, hubo un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de 143.448.360 pesos, de los cuales únicamente se ejercieron 94.770.792 pesos. Y eso gracias a que tenemos un instituto sin pleno desde abril de este año. Situación pues que lamentablemente pues el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, tuvo que asumir la atracción de estos recursos pues, para poder garantizarlos. En tercer punto, hablaré de los retos que enfrentamos. Enfrentamos la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero no nada más los nacionales, sino también los locales. La Ciudad de México tiene el Sistema Nacional Local Anticorrupción, que tendremos que también armonizar y articular. Necesitamos un rediseño institucional en el Info para el cumplimiento de estas obligaciones. Es necesario sociabilizar el ejercicio de los derechos. La ciudadanía debe de conocer cuáles son sus derechos y cómo debe de ejercerlos. De lo contrario, el derecho no sirve. Pero un tema que me genera mucho problema y que por ello me he abocado al estudio de la protección de los datos personales es el que actualmente sufren nuestros niños y niñas capitalinos y jóvenes también. El tema de la protección de datos personales. Actualmente hacen uso desmedido de las redes sociales, otorgando sus datos personales sin mayor control, y eso pues les puede generar un daño muy importante. Entonces hay que emitir políticas públicas dirigidas a evitar la práctica del sexting y del phishing en menores de edad. Y concluyo con mis propuestas. Si ustedes tienen a bien designarme comisionada ciudadana, yo pretendo constituir al Info como un verdadero ombudsperson que garantice estos 4 derechos fundamentales: la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Quiero posicionar las políticas públicas que vayan acorde al modelo de sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y en un ejercicio de gobierno abierto y rendición de cuentas, pretendo justificar a la ciudadanía que cada peso que destinen del presupuesto público para esta institución cumpla con la importante función del interés general. Lamentablemente, muchas personas piensan que el Info es un elefante blanco. Hay que demostrarles que no es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Silena. A continuación vamos a pasar a sacar una de las preguntas que nos hicieron la ciudadanía. Le voy a pedir a la diputada Lilia Rosbach que nos ayude y pueda leer la pregunta. Gracias. ¿Cómo se incorporarían los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones para fortalecer la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información? Diputada Alessandra.